Mi cuñado se paró en medio de mi boda, frente a 120 personas, y dijo que mi esposo tenía una hija secreta que yo no sabía que existía. Lo dijo con documentos en la mano. Lo dijo con nombres y fechas. Lo dijo con la convicción de alguien que lleva tiempo esperando el momento perfecto para decirlo. Y yo, parada ahí con mi vestido blanco y mis flores y toda la vida que habíamos construido juntos resumida en ese salón, no supe en ese segundo si el piso que se movía era el de mi matrimonio o el de algo completamente diferente. Les digo esto ahora, resultó ser lo segundo. Y lo que pasó después fue la historia más retorcida que he vivido, no porque mi esposo tuviera secretos, sino porque alguien más los tenía. Quédense. Me llamo Fernanda. Tengo 33 años. Soy nutricionista, trabajo en una clínica privada en Guadalajara, y soy de esas personas que planean las cosas con una anticipación que mis amigas encuentran tanto admirable como levemente exasperante. Mi agenda tiene colores. Mis listas tienen sublistas. Mi boda había sido planeada con 18 meses de anticipación, con cada detalle revisado 2 veces y cada contingencia considerada. Lo único que no consideré fue que alguien en el salón iba a pararse a arruinarla. Andrés tiene 35 años. Es ingeniero civil, trabaja en una constructora mediana, y es el tipo de hombre que cuando lo conoces entiendes de inmediato por qué sus amigos lo quieren. Es confiable de la manera más básica y más real. Dice lo que piensa, hace lo que dice, llega a tiempo, cumple lo que promete. Nos conocimos hace 4 años en el cumpleaños de una amiga común. Hablamos esa noche durante horas. Empezamos a salir 2 semanas después. Los 4 años que estuvimos juntos antes de casarnos fueron los más honestos de cualquier relación que había tenido. No perfectos, no sin conflictos, pero honestos. Andrés no esconde cosas. Es una de las primeras cosas que noté de él, una transparencia que a veces es incómoda porque la verdad sin filtro puede ser difícil de escuchar, pero que con el tiempo aprendes a valorar de manera profunda porque sabes que lo que ves es lo que hay. Eso era lo que yo sabía de Andrés antes de ese sábado de noviembre. El cuñado que se paró en mi boda se llama Rodrigo. Es el hermano menor de Andrés, tiene 31 años. Y la relación entre los 2 hermanos siempre había sido complicada de las maneras en que son complicadas las relaciones entre hermanos que son fundamentalmente diferentes en carácter. Andrés es ordenado, responsable, planificador. Rodrigo es impulsivo, vive de proyecto en proyecto, ha tenido empleos y relaciones que duran lo que duran las temporadas del año. No hay maldad declarada entre los dos, pero tampoco hay la cercanía que uno esperaría. Lo que yo no sabía, y que fui descubriendo en las horas y días después de la boda, era que Rodrigo llevaba semanas preparando lo que hizo. La boda fue en noviembre, un sábado con el clima perfecto que solo Guadalajara puede dar en esa época del año. Fresco pero no frío, con esa luz de tarde que hace que todo se vea ligeramente mejor de lo que es en realidad. La ceremonia fue en una hacienda que habíamos rentado con 1 año de anticipación. 120 invitados, entre familia de los 2 y amigos cercanos. Mi madre había llorado en el ensayo y prometido no llorar en la ceremonia real y cumplió durante exactamente 12 minutos antes de que se le escapara la primera lágrima. La madre de Andrés llegó con un tocado que era técnicamente demasiado grande para el espacio pero que nadie le iba a decir porque la quería demasiado. La ceremonia fue hermosa. Digo esto no para adornar la historia sino porque es verdad y porque importa para entender el contraste de lo que vino después. Andrés dijo sus votos con esa voz tranquila que tiene cuando dice cosas que le importan de verdad, sin dramatismo, mirándome directamente. Yo dije los míos y sí lloré, que también había prometido no hacer, y nadie me lo reprocha. Cuando terminó la ceremonia y empezó la recepción, todo iba exactamente como lo había planeado. La cena, el primer baile, los brindis de los padrinos. Mis amigas me decían que todo estaba perfecto. Yo estaba en ese estado específico que tiene la noche de tu boda, donde estás tan presente en cada segundo que el tiempo se siente diferente. El brindis de Rodrigo estaba en el programa. Andrés me había dicho semanas antes que Rodrigo había pedido decir unas palabras y que le había dicho que sí porque a pesar de todo lo que había entre ellos eran hermanos y era su boda. Yo no había tenido ninguna razón para objetar. Rodrigo tomó el micrófono aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la cena había terminado y el ambiente estaba relajado y cálido.
Empezó de manera normal, con el tipo de broma que hace el hermano menor del novio, algo sobre la infancia de Andrés, algo que hizo reír a la gente. Hasta ahí todo bien. Y entonces algo cambió en su tono. Lo que Rodrigo dijo, y que voy a reproducir con la mayor fidelidad que puedo porque lo he repasado muchas veces en mi cabeza, fue aproximadamente esto. Dijo que quería hablar de algo importante antes de que el matrimonio comenzara oficialmente. Que como hermano de Andrés creía que era su responsabilidad asegurarse de que yo supiera todo lo que necesitaba saber sobre el hombre con quien me estaba casando. Que el amor verdadero requería honestidad completa. El salón empezó a quedarse en silencio. Ese tipo de silencio que se instala cuando la gente entiende que algo está cambiando pero no sabe qué. Rodrigo sacó su teléfono. Mostró una foto. Dijo que esa niña en la foto se llamaba Sofía, que tenía 4 años, y que era hija de Andrés con una mujer llamada Patricia con quien Andrés había tenido una relación hace 5 años, justo antes de conocerme a mí. Dijo que tenía documentación. Mensajes, según él. Una prueba de paternidad, según él. Y que Andrés lo sabía y nunca me lo había dicho porque había decidido empezar una nueva vida sin contarme que ya tenía una familia anterior. 120 personas en silencio. Yo parada junto a Andrés con el vestido blanco y los rezagos del ramo en mi mano. Lo que sentí en ese segundo no fue un colapso dramático. Fue algo más parecido al congelamiento, el tipo de momento donde el cerebro recibe demasiada información contradictoria al mismo tiempo y simplemente para. Vi a Andrés de reojo. Vi su cara. Y lo que vi en su cara no fue el pánico ni la culpa de alguien expuesto. Vi algo que tardé unos segundos en nombrar y que era furia. Una furia fría y contenida que yo reconocía porque lo había visto enojado antes y sabía cómo se veía cuando algo lo enojaba de verdad. Andrés se giró hacia Rodrigo y dijo, en voz lo suficientemente alta para que el micrófono todavía lo captara, eso es mentira y lo sabes. Lo que pasó en los siguientes minutos fue caótico de la manera en que son caóticos los momentos donde hay muchas personas en un espacio y ninguna sabe exactamente qué hacer. El coordinador de la boda, un hombre llamado Esteban que había sido mi salvavidas durante 18 meses de planificación, reaccionó antes que nadie y le pidió al DJ que pusiera música. No ayudó completamente pero sí bajó la intensidad acústica del silencio. El padre de Andrés fue el primero en llegar a donde estábamos Andrés y yo. Le habló a Rodrigo en voz baja y muy firme, con la mano en su brazo, moviéndolo hacia afuera del salón. Rodrigo fue, aunque siguió hablando mientras lo sacaban. Mi madre llegó a mí. Me tomó de la mano. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía. Andrés me dijo, mirándome directamente, con esa voz que uso cuando dice cosas que quiere que yo entienda sin posibilidad de ambigüedad, no tengo ninguna hija. Lo que acaba de hacer mi hermano es una mentira. Te lo voy a explicar todo pero necesito que me des 5 minutos con el primero. Lo que vi en su cara seguía siendo esa furia fría. No culpa. No el movimiento de alguien cuya mentira acaba de ser expuesta. La diferencia entre esas dos cosas es sutil pero detectable si conoces a la persona. Le dije que sí. Se fue hacia donde habían sacado a Rodrigo. Me quedé con mi madre, con 2 de mis amigas más cercanas que habían llegado a mi lado de manera casi instantánea, y con 120 personas tratando de decidir si debían irse, quedarse, o fingir que todo estaba bien mientras el DJ ponía canciones que nadie estaba bailando. Andrés estuvo afuera con Rodrigo durante aproximadamente 20 minutos. Yo lo supe después porque Esteban el coordinador me mantuvo al tanto de dónde estaba y qué estaba pasando dentro del salón, que era básicamente que la gente estaba en grupos pequeños hablando en voz baja y que nadie se había ido. Mi suegro volvió al salón primero. Me encontró y me dijo, con la dignidad tranquila que tiene ese hombre en todos los momentos difíciles, Fernanda, lo que dijo Rodrigo no es verdad. Hay una explicación y Andrés te la va a dar. Lo que necesito pedirte es que le des esa oportunidad antes de tomar ninguna decisión. Le pregunté qué sabía él. Me dijo que lo suficiente para estar seguro de que Andrés no te había mentido. Que lo demás era de Andrés contármelo. Mi suegro no es un hombre que exagera ni que minimiza. Si él me estaba diciendo eso, valía algo. Andrés volvió al salón 10 minutos después.
Vino directo a mí. Tenía la cara de alguien que ha tenido una conversación que lo agotó pero que también lo clarificó. Me tomó las manos y me dijo, ¿podemos ir a algún lugar donde podamos hablar solo nosotros dos? Fuimos a una pequeña sala que estaba detrás del salón principal, usada normalmente para guardar cosas del evento. Nos sentamos en dos cajas apiladas que resultaron ser suficientemente estables. Andrés me contó todo. Lo que Andrés me contó esa noche, sentados en esa sala con la música de la boda filtrándose por la puerta, fue una historia que no había escuchado nunca, no porque él me la hubiera ocultado deliberadamente, sino porque era una historia que involucraba a Rodrigo de maneras que Andrés nunca había querido que yo supiera y cuya decisión de no contarme, entendí después de escucharlo, había sido equivocada pero no maliciosa. 5 años atrás, antes de que nos conociéramos, Rodrigo había tenido una relación con una mujer llamada Patricia. Patricia había quedado embarazada. Rodrigo, que en ese entonces tenía 26 años y la consistencia emocional de alguien que todavía no ha terminado de construirse, no había querido hacerse responsable. Había hecho lo que hacen algunas personas cuando el peso de algo es demasiado grande para cargarlo honestamente. Había buscado una salida lateral. La salida que había encontrado era Andrés. Rodrigo le había pedido a Andrés, con toda la urgencia y el drama de alguien en pánico, que se hiciera pasar por él en una conversación con Patricia. Que le dijera que él, Rodrigo, no podía estar presente en ese momento, pero que Andrés hablaría con ella como representante de la familia. Era una petición que en el mejor de los casos era confusa y en el peor era una trampa, pero Andrés había accedido porque era su hermano y porque en ese momento no entendía completamente hacia dónde iba la cosa. Lo que Rodrigo había hecho después, sin que Andrés lo supiera de manera completa hasta que fue demasiado tarde, era usar esa conversación para construir una narrativa con Patricia de que el padre de su hija era Andrés. No Rodrigo. Andrés. Que había habido una confusión sobre quién era quién entre los dos hermanos, confusión que Rodrigo había fabricado deliberadamente usando el parecido físico entre los dos hermanos y el hecho de que en algunas de las interacciones con Patricia, Rodrigo se había presentado con el nombre de Andrés. Patricia había criado a Sofía creyendo que Andrés era el padre. No porque Andrés la hubiera engañado, sino porque Rodrigo había construido una mentira usando a su hermano como material. Cuando Andrés descubrió la dimensión completa de lo que había pasado, aproximadamente 2 años antes de nuestra boda, había confrontado a Rodrigo. Rodrigo había admitido lo suficiente como para que Andrés entendiera la situación pero no lo suficiente como para que hubiera una resolución clara. Había prometido arreglar las cosas con Patricia. No lo había hecho. Andrés no me lo había contado porque había creído que era un problema de su hermano que su hermano iba a resolver, y porque la historia involucraba a una niña de 4 años cuya vida y cuya percepción de su familia no quería alterar con información que todavía no había sido procesada correctamente. Esa decisión de no contarme había sido, me dijo Andrés esa noche, el error más grande que había cometido en nuestra relación. No por el secreto en sí sino porque me había dejado sin la información que necesitaba para entender lo que estaba pasando cuando Rodrigo lo usara como arma, que era lo que acababa de hacer. Estuve escuchando a Andrés durante aproximadamente 30 minutos. Lo dejé hablar sin interrumpirlo mucho, porque necesitaba el cuadro completo antes de saber qué preguntar. Cuando terminó, me quedé en silencio durante un momento que no sé cuánto fue. Lo que procesé en ese silencio fue esto. Había 2 historias posibles frente a mí. Una era que Andrés me había mentido durante 4 años sobre una hija que tenía. La otra era que Andrés había tomado una decisión equivocada de no contarme algo que involucraba a su hermano, y que esa decisión había sido usada esa noche por Rodrigo como arma en el momento más público posible. Para distinguir cuál de las 2 era verdad, necesitaba más información. No la historia de Andrés sola, sino información que pudiera verificarse independientemente. Le pregunté 3 cosas. ¿Tenía manera de demostrar que Rodrigo se había presentado como él con Patricia? Me dijo que creía que sí, que había mensajes entre él y Rodrigo de la época donde se lo había confrontado que documentaban la admisión de su hermano. ¿Estaba dispuesto a que habláramos con Patricia directamente? Me dijo que sí, sin dudar, que era lo que había querido hacer desde el principio pero que Rodrigo había bloqueado cada intento. ¿Me estaba diciendo la verdad completa en ese momento? Me miró directamente y me dijo que sí. Que había cometido el error de no contarme antes,
que eso era su responsabilidad y que la asumía, pero que no había nada más que no supiera. Lo conocía suficientemente bien para saber que esa mirada directa no era la mirada de alguien que sigue mintiendo. Era la mirada de alguien que está cargando el peso de un error real y que no va a añadir más encima de él. Tomé una decisión que fue, en ese momento, la más difícil que había tomado. Volvimos al salón. Terminamos la boda. No con la alegría desbocada del inicio, sino con algo más parecido a la determinación de dos personas que han decidido que lo que viene después importa más que la elegancia del momento presente. Le dije a mis invitados, tomando el micrófono con Andrés a mi lado, que habíamos tenido una situación inesperada pero que estábamos bien, que apreciábamos su presencia y que si querían quedarse a bailar eran más que bienvenidos. Hubo aplausos. La gente se quedó. El DJ puso la canción que Andrés y yo habíamos elegido para el segundo baile. Bailamos. No perfectamente, no con la ligereza que habríamos tenido si la noche hubiera sido diferente, pero bailamos. La luna de miel la postergamos. Teníamos planeado ir a Portugal la semana siguiente, pero tomamos la decisión conjunta, esa misma noche en el hotel donde nos hospedamos, de que antes de irnos necesitábamos resolver esto. No podíamos irnos con esto sin resolver y pretender que estaba bien. Lo primero que hice fue llamar a mi abogada, la licenciada Campos, que es especialista en familia y a quien había consultado en un contexto diferente años antes. Le expliqué la situación en términos generales y le pregunté qué opciones había para determinar la paternidad real de Sofía y qué implicaciones legales tenía la situación. Me dijo que lo primero era entender qué documentación real existía. Que los documentos que Rodrigo había mencionado en la boda necesitaban ser verificados. Los documentos de Rodrigo resultaron ser una mezcla de cosas reales y cosas fabricadas. Había mensajes entre Andrés y Patricia de la época, que Rodrigo había conseguido no sé exactamente cómo y que sacados de contexto parecían lo que Rodrigo decía que eran. Había una supuesta prueba de paternidad que, cuando la licenciada Campos la examinó, tenía irregularidades que alguien sin conocimiento legal pasaría por alto pero que para alguien con ese conocimiento eran evidentes. El formato no correspondía al de ningún laboratorio certificado conocido, la cadena de custodia era inconsistente, y el nombre del laboratorio que supuestamente la había emitido no existía en ningún registro oficial. Rodrigo había preparado documentación fabricada. No de alta calidad, pero suficientemente convincente para una audiencia que la vería durante 30 segundos en un micrófono. Lo segundo fue hablar con Patricia. Contactar a Patricia fue el paso que más me costó emocionalmente, no porque tuviera miedo de lo que iba a decir, sino porque sabía que iba a ser una conversación difícil para las dos. Ella era una mujer que había criado a su hija con una historia sobre el padre que podía no ser verdad. Eso no era culpa de ella. Andrés la contactó primero. Le explicó que necesitábamos hablar, que había cosas que ella merecía saber. Patricia accedió a verse. Nos reunimos los tres en la oficina de la licenciada Campos, que era el espacio más neutral y más protegido que podíamos usar. Patricia llegó sin Sofía, lo cual agradecimos porque esta no era una conversación para que una niña de 4 años estuviera presente. Patricia era una mujer de 32 años, tranquila de maneras que me pareció habían sido construidas con esfuerzo, con la energía de alguien que ha aprendido a manejar situaciones difíciles porque la vida le ha dado práctica. Cuando Andrés le explicó la situación completa, con la documentación que tenía de sus conversaciones con Rodrigo donde éste admitía parcialmente lo que había hecho, Patricia estuvo en silencio durante un momento largo. Luego dijo algo que no esperaba. Que siempre había tenido dudas. Me explicó que en la época en que había conocido al padre de Sofía, había estado confundida sobre quién era quién entre los dos hermanos. Que el hombre que le había dicho ser Andrés había tenido inconsistencias en su historia que ella había notado pero que había racionalizado de distintas maneras. Que cuando Sofía nació y ella había intentado contactar al padre a través de los datos que tenía, las respuestas habían sido evasivas de maneras que no había sabido interpretar. Cuando le mostramos fotos de Rodrigo, Patricia lo reconoció de inmediato. No con el 100% de certeza que da una prueba de laboratorio, pero con la certeza de alguien que mira una cara y entiende algo que llevaba tiempo sin entender. Acordamos, los tres juntos, hacer una prueba de paternidad real. Un laboratorio certificado, cadena de custodia completa, resultados vinculantes.
Los resultados llegaron 2 semanas después. Sofía era hija de Rodrigo. Cuando los resultados de la prueba llegaron, la licenciada Campos organizó una reunión que incluyó a Andrés, a mí, a los padres de Andrés y a Rodrigo. No fue una reunión cómoda. Fue una de esas conversaciones donde la verdad ocupa el espacio de manera tan completa que no hay lugar para ninguna otra cosa. Rodrigo, frente a los resultados de la prueba y frente a los mensajes que Andrés tenía donde él admitía haber usado el nombre de su hermano, hizo algo que no esperábamos: admitió todo. No con remordimiento dramático. Con el agotamiento de alguien que ha cargado una mentira durante 5 años y que en ese momento simplemente no tiene energía para seguir sosteniéndola. Dijo que había tenido miedo. Que cuando Patricia le dijo que estaba embarazada él no supo qué hacer y que usar a Andrés había parecido en ese momento la salida más sencilla. Que después no supo cómo dar marcha atrás sin destruir todo. Que lo de la boda había sido, usó la palabra exacta, un error de cálculo. Había creído que si yo descubría lo de la supuesta hija de Andrés en la boda, la relación se terminaría y él no tendría que enfrentar la situación de Patricia y Sofía porque todo quedaría enterrado en el caos. El padre de Andrés le preguntó a Rodrigo, con una voz que tenía décadas de relación padre-hijo y todo el peso de ese momento: ¿entiendes lo que le hiciste a tu hermano? Rodrigo no respondió de inmediato. Lo que pasó después del punto de vista legal fue lo que tenía que pasar. Patricia inició el proceso de reconocimiento de paternidad contra Rodrigo, que fue relativamente sencillo dado los resultados de la prueba. Rodrigo quedó legalmente reconocido como padre de Sofía con todas las obligaciones que eso implica, incluyendo pensión alimenticia retroactiva por 4 años de vida de Sofía en que había sido invisible. Esa retroactividad, que la licenciada de Patricia calculó con precisión, fue un número que a Rodrigo le tomó por sorpresa. Había pensado, si es que había pensado en eso alguna vez, que reconocer a Sofía sería un trámite con consecuencias manejables. 4 años de pensión alimenticia retroactiva a una tasa que corresponde a sus ingresos no era manejable en términos de liquidez inmediata. Rodrigo no tiene ahorros significativos. Rodrigo no tiene propiedades. Rodrigo tiene un salario que ahora tiene una obligación mensual importante más una deuda retroactiva que va a cargar durante tiempo. Eso no fue calculado por ninguno de nosotros como castigo. Fue simplemente la consecuencia matemática de haber sido padre de una niña durante 4 años y no haberlo reconocido. Aquí viene la parte que en estas historias nunca falta: la gente a tu alrededor que tiene opinión sobre cómo deberías manejar lo que está pasando. Una tía de Andrés, hermana de su madre, me llamó una semana después de la boda. Me dijo que entendía que todo había sido muy difícil pero que Rodrigo era de la familia y que esperaba que yo no fuera a destruir la familia por las acciones de un momento. Le pregunté qué acciones de un momento eran exactamente las que ella consideraba que podíamos dejar pasar. Me describió lo de la boda como algo impulsivo que no debería tener consecuencias tan grandes. Le dije que lo de la boda era la culminación de 5 años de mentiras sostenidas activamente, no un impulso, y que las consecuencias que estaban ocurriendo eran procesos legales iniciados por Patricia, no por mí. Que Patricia tenía todo el derecho de que el padre de su hija fuera reconocido legalmente. La tía no tuvo mucho que decir a eso. Un amigo de Rodrigo me buscó en redes sociales para decirme que Rodrigo lo sentía mucho y que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón la manera de no presionar el proceso legal. Le respondí que el proceso legal no era mío para presionar ni para detener, que era de Patricia y de Sofía, y que si Rodrigo quería hacer algo constructivo podía empezar por hablar directamente con Patricia en lugar de mandar mensajeros. Mi propia madre, que me sorprendió en esto, me preguntó en una conversación privada si yo estaba segura de que Andrés me había dicho todo. Le dije que sí. Me dijo que entendía pero que estas cosas a veces tienen más capas. Le dije con todo el afecto que le tengo que en este caso específico había pruebas de laboratorio y documentación legal que cerraban las preguntas que ella estaba teniendo, y que lo que yo necesitaba de ella en este momento era apoyo, no más preguntas. Mi madre me abrazó y me dijo que sí. Lo que aprendí de esta fase es algo que ya había aprendido en otras conversaciones de mi vida pero que esta situación confirmó con más claridad que nunca. Cuando las consecuencias de una mentira empiezan a materializarse para quien la dijo, siempre hay personas en el entorno que interpretan esas consecuencias como un ataque de los afectados en lugar de como el resultado lógico de las acciones del mentiroso.
Rodrigo no estaba siendo destruido por las consecuencias de mi enojo o de mis acciones. Estaba siendo reconocido legalmente como padre de una niña que era su hija. Que eso tuviera un costo era la definición de responsabilidad, no de venganza. La luna de miel fue a Portugal 6 semanas después de la boda. 6 semanas en que habíamos tenido pruebas de laboratorio, reuniones con abogadas, conversaciones con Patricia, y la conversación más honesta y más difícil que Andrés y yo habíamos tenido en 4 años de relación. Esa conversación difícil merece su propio espacio porque es la parte que más importa para nosotros dos. Le dije a Andrés que entendía por qué no me había contado lo de Rodrigo y Patricia. Que la situación era complicada, que involucraba a una niña, que él había creído que Rodrigo lo iba a resolver. Y que al mismo tiempo, que no haberme dicho había sido un error que tuvo consecuencias reales. Me había dejado en una posición donde la noche de mi boda recibí información que me impactó sin tener el contexto para procesarla correctamente. Le dije que lo que necesitaba de él hacia adelante no era perfección sino la misma transparencia que yo le daba a él. Que cuando algo complicado involucrara a personas que yo conocía, necesitaba saberlo. No para tomar decisiones por él, sino para estar informada sobre la realidad en que vivíamos juntos. Andrés lo escuchó sin defensas. Me dijo que tenía razón. Que había tomado la decisión de cargar con eso solo porque había querido protegerme de una situación que él consideraba que no era mía, y que al hacerlo había cometido el error de decidir por mí qué información yo podía manejar. Que eso no lo iba a repetir. Esa conversación fue dolorosa y fue necesaria y al final de ella algo quedó más sólido entre nosotros que antes. No a pesar de lo que había pasado sino en parte porque lo habíamos pasado y habíamos llegado al otro lado con las mismas manos tomadas. Portugal fue hermoso. Fuimos a ver azulejos, que es lo que yo quería hacer, y Andrés que no tenía particular interés en azulejos se volvió el fotógrafo más dedicado de cada fachada que encontramos. Comimos pasteles de nata en 3 panaderías diferentes el mismo día para comparar cuál era mejor. Llegamos a un aeropuerto 2 horas tarde por quedar atrapados en un mercado que no habíamos planeado visitar. Fue exactamente lo que necesitábamos. No puedo terminar esta historia sin hablar de Sofía porque ella es la parte más importante de todo esto, aunque haya sido la más invisible durante la mayor parte de la narrativa. Sofía tiene ahora 5 años. Está creciendo con Patricia, que es una madre presente y amorosa que está haciendo todo bien en las condiciones que tiene. El proceso legal de reconocimiento de paternidad fue resuelto. Rodrigo paga la pensión alimenticia, que según sé de manera indirecta lo hace de manera puntual porque las consecuencias de no hacerlo son suficientemente claras como para que no valga la pena el riesgo. La relación entre Rodrigo y Sofía es complicada todavía y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. No voy a especular sobre cómo va a desarrollarse porque no lo sé y porque es una historia que no me pertenece contar en detalle. Lo que sí sé es que Sofía tiene una madre que la ama, un padre que ahora existe legalmente en su vida aunque la relación esté en proceso de construirse, y los abuelos paternos de Andrés, que son en realidad sus abuelos también dado el reconocimiento de paternidad, que la han recibido de una manera que me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de familia es esa. Mi suegra, la madre de Andrés y de Rodrigo, fue la que más sorprendió en todo este proceso. Habría esperado que tomara el lado de Rodrigo de maneras que complicaran todo. No lo hizo. Cuando tuvo la información completa, lo que hizo fue llamar a Patricia directamente para presentarse como la abuela de Sofía y preguntar qué necesitaban. Eso no lo esperaba nadie y dice más sobre esa mujer que cualquier cosa que yo pudiera agregar. Andrés y yo llevamos casi un año de casados. No fue el año que planeé con 18 meses de anticipación y listas con sublistas, eso está claro. Fue otra cosa, un año que empezó en medio del caos y que terminó siendo, de maneras que no supe predecir, el año en que entendí mejor a las personas que me importan y a mí misma de lo que ningún año tranquilo habría podido enseñarme. Mi relación con Rodrigo es distante y probablemente lo seguirá siendo. No hay hostilidad activa de mi parte, pero tampoco hay la cercanía que podría haber habido si las cosas hubieran sido diferentes. Lo que hubo entre nosotros en esa boda dejó algo que no se borra completamente. Eso es honesto. Mi relación con Andrés es más sólida de lo que era antes de la boda. No porque el conflicto nos haya hecho más fuertes de manera mágica,
sino porque lo que el conflicto requirió de los dos fue exactamente lo que una relación larga necesita: honestidad sin adornos, disposición a tener las conversaciones difíciles, y la capacidad de llegar al otro lado de algo muy complicado sin soltar la mano del otro. Andrés sigue llegando a tiempo a todo. Sigue diciendo lo que piensa aunque sea difícil. Ahora también me cuenta las cosas complicadas antes de que se vuelvan más complicadas, que era lo único que faltaba. Mi agenda sigue teniendo colores. Mis listas siguen teniendo sublistas. Pero aprendí que por más que planees, hay cosas que llegan sin anuncio y que lo que defines no es que lleguen sino cómo las manejas cuando están ahí. Manejé esa noche en el salón con mis flores marchitándose en la mano y la música del DJ llenando el silencio. La manejé sentada en cajas de almacenamiento escuchando a mi esposo recién casado contarme una historia que no sabía que existía. La manejé bailando aunque el corazón no estuviera completamente ligero. Eso no es poco. Eso, de hecho, es todo. Esta historia tiene varias cosas que quiero decir explícitamente. La primera: cuando alguien te presenta información devastadora, especialmente en un contexto diseñado para maximizar el impacto, date tiempo antes de tomar decisiones irreversibles. Rodrigo calculó que el shock de ese momento me llevaría a tomar una decisión inmediata y destructiva. No lo hice. No porque fuera extraordinariamente racional en ese momento, sino porque elegí deliberadamente no tomar decisiones irreversibles hasta tener más información. Esa elección fue la más importante de esa noche. La segunda: la diferencia entre alguien que te miente y alguien que comete el error de no contarte algo es real y es importante. No estoy diciendo que el error de Andrés no fuera un error, lo fue y lo reconoció como tal. Estoy diciendo que esa diferencia importa cuando estás evaluando qué hacer con la información que tienes. Andrés no me mintió. Tomó una decisión equivocada sobre qué compartir conmigo. Esas dos cosas tienen respuestas diferentes. La tercera: las mentiras que involucran a terceros, especialmente a niños, tienen consecuencias que van mucho más allá de la relación donde se originaron. Rodrigo construyó una mentira que afectó a su hermano, a mí, a Patricia, y fundamentalmente a Sofía, que creció 4 años de su vida con una historia sobre su familia que no era verdad. El costo de esa mentira no fue solo el de la boda interrumpida. Fue el de una niña que tuvo que procesar a los 4 años, con la capacidad de comprensión que tiene una niña de esa edad, que la historia que le habían contado tenía que ser revisada. La cuarta: los procesos legales existen para resolver estas situaciones y funcionan cuando se usan correctamente. Patricia y Sofía tienen ahora lo que les correspondía desde hace 5 años. Eso no devuelve esos 5 años, pero establece una base correcta para lo que viene. Y la última: algunas bodas no son lo que planeaste. La mía definitivamente no lo fue. Pero el matrimonio que siguió, el que estamos construyendo Andrés y yo con toda la información sobre la mesa y con las conversaciones difíciles ya tenidas, es más real que cualquier cosa que hubiera podido planear con 18 meses de anticipación y listas de colores. La vida tiene una capacidad muy particular de interrumpir tus planes en el peor momento posible para mostrarte qué es lo que de verdad está hecho para durar. Andrés y yo estamos hechos para durar. Gracias por quedarse hasta aquí. Este video fue difícil de ordenar porque tiene muchas personas involucradas y quería hacerle justicia a cada una. Si están en una situación donde alguien les presenta información impactante y no saben cómo procesarla, lo primero que les digo es: no decidan nada irreversible hasta tener más información. Siempre hay más información. Cuídense mucho.